Entonces, de nuevo, muy buenas noches y bienvenidos a su estudio de Transformados a su imagen. Esta semana debía memorizar un versículo. Voy a proceder a compartir las diapositivas para esta enseñanza. Y de pronto, mientras comparto lo que hay en las diapositivas, mientras ustedes ven lo que hay en las diapositivas, quiero que algunos me compartan qué relación tiene el versículo con con la lección de esta semana. Vayan pensando y los que quieran contribuir me pueden levantar la manito. ¿No? Por aquí está Patti. Ángela quiere compartir. Primero Patti, luego Yanira. ¿Qué más quiere compartir con nosotros? Digamos que el versículo dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces yo lo relacionaba mucho con que la lectura decía que nuestro corazón es malo, o sea que está reinando Satanás y que él tiene como unas tropas ahí haciendo el mal para alejarnos de Dios. Entonces, si digamos nos dejamos guiar por lo que dice nuestro corazón, inevitablemente vamos a caer en cosas malas que nos van a alejar de Dios y del propósito que Él tiene para nosotros. Gracias, Patti. Yanira. Buenas noches para todos. Bueno, yo lo hago relación con el versículo que nosotros tenemos una lucha interna, nosotros los creyentes, en el obedecer a Dios, pero pero la carne siempre se inclina como al pecado. Entonces es como una lucha que siempre tenemos entre nuestra carne y el Espíritu Santo, lo que queremos hacer para agradar a Dios. Listo. Gracias, Yanira. Gracias por la contribución. ¿Alguien más? La relación que tiene el versículo con la lección de estudio de esta semana. Matica. Yo también lo relaciono cuando se dice que nosotros queremos hacer siempre lo que nosotros queremos y no nos apoyamos en la voluntad de Dios, sino que somos siempre, tendemos a hacer lo que nosotros queremos, nunca nos apoyamos en lo que Dios quiere hacer bien para con nosotros. Y por eso en el versículo de Proverbios 14 dice que el camino que nosotros pues, a veces escogemos nos va a llevar a camino de muerte, porque no hacemos lo que debemos hacer, sino lo que queremos. Lo que queremos, ok. Gracias, Martica. Sandra. Bueno, ese versículo también me hace entender, creo que todas, que nosotros siempre tenemos una voluntad, ¿no? Pensamos que es correcto, ¿sí? Pero nuestro pensamiento está ligado pues a nuestros sentimientos y nuestros sentimientos, evaluándolo pues lastimosamente de continuo al mal, ¿no? Porque tenemos nuestro corazón y nuestro interior lleno de maldad. Entonces es difícil aceptar muchas veces la voluntad del Señor, ¿no? En muchas cosas que vivimos a diario y cosas que sufrimos, ¿no? O sea, perder un familiar, cosas así. Entonces es muy difícil aceptarlo, pero, pero bueno, el Señor nos muestra que tiene Él su voluntad, ¿no? Y que tiene una razón de ser. Y yo creo que pedirle a Él que nos demuestra, que nos muestre, que nos abra los ojos de por qué hace las cosas, ¿sí? O que nos permita a nosotros entender qué es lo que nos quiere enseñar, ¿no? Que es como lo difícil
¿no? De cada camino. Preguntarle cada vez que hacemos algo es bien difícil. Gracias, Sandrita. Angie. Buenas noches. También, pues yo entendía que muchas veces para nosotros es difícil el aceptar la naturaleza pecaminosa que tenemos. Es algo que se nos complica mucho. Ujú, Eh, en la lectura dice que pues el camino es el camino que seguimos nosotros siempre va hacia la carne, pero es algo que nosotros como seres humanos nunca lo aceptamos. Para ujú, nosotros es normal porque habita en cada rincón de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro pensamiento. Entonces, siempre va a ser, siempre se nos hace muy difícil el aceptarlo y por lo tanto, mientras no lo aceptemos, se nos va a hacer más difícil el acercamiento a Dios, o sea, y por eso vamos a tener, al final, cuando dice el fin de camino de muerte, es a esa separación. Nunca vamos a estar cerca a Dios, sino siempre vamos a estar separados de su gracia. Entonces, siento yo que también esa es una perspectiva muy difícil y muy dura, una realidad muy compleja para cuando la leí, cuando volví la recordé, fue algo que volvió y me impactó porque sí, efectivamente nosotros queremos seguir nuestro camino, pero y muchas personas siguen su camino sin saber que están alejándose cada día de Dios, sin ujú, aceptar la naturaleza pecaminosa posee su ser. ujú. Gracias, Angie. Muchas gracias por la contribución. Nancy. Buenas noches. Buenas Pues yo, noches. yo estuve leyendo y todo, y yo pues en mi opinión, ¿no? Lo que yo sentí es que a veces uno, por apresurarse a tener las cosas rápido, porque a veces las cosas no se solucionan así, ¿no? A veces uno no tiene paciencia y uno entonces intenta hacerlo como pues en las mismas, como las fuerzas de uno mismo, ¿cierto? Entonces Ujú, uno se equivoca y después dice, ay, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? Porque pues la verdad no, pues mi virtud no es la paciencia. Entonces, a veces este tiempo que he leído, y pues que he hecho la tarea y que me he puesto como juiciosita a leer, me doy cuenta que a veces para uno es difícil como aceptar como la voluntad de Dios y poner las cosas sí, como en las manos de Dios. Uno quiere hacerlo siempre como que, ay, que las cosas se solucionen rápido, que todo sea rápido. Entonces, sí, eso me ha dado un poquito a entender que sí, a veces hay que esperar y que las cosas de Dios, y que uno a veces es impulsivo y que quiere las cosas ya, 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 pero pues ahí esto nos está enseñando, por lo menos a mí, a tener un poquito de paciencia y esperar las cosas que Dios quiere para mí. ok, gracias, Nancy. Gracias a cada uno de los que participaron. Una de las cosas que nos muestra el versículo y que debemos tener en cuenta es que a veces nosotros no tenemos una perspectiva correcta de lo que realmente somos frente a la naturaleza de Dios. ¿Sí? La lección realmente quería mostrarnos, no, o sea, el enfoque de esta lección realmente no era encaminarnos, no es la palabra, sino no quería centrarnos en la ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. Realmente esta lección estaba enfocada en mostrarnos la capacidad de la maldad que tenemos en nuestro interior. Nosotros desde cuando hicimos el estudio cronológico, el cronológico al principio en la lección 3, nos dice que una de o sea, el Señor viene a solucionar, la obra de Cristo vino a solucionar tres aspectos. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda de esos tres aspectos que vino a solucionar la obra del Señor? La palabra del Señor más bien nos muestra tres aspectos que la obra del Señor vino a solucionar y con respecto al pecado como tal. ¿Ustedes se acuerdan? La muerte espiritual, Mm, ¿no? No, no se trata de No eso, hablamos de... sino el cumplimiento de la obra como tal. El Señor vino a solucionar el Sí, problema legal del pecado, ¿cierto? Eso es uno de los aspectos y el que se tocó principalmente con el estudio
cronológico. Pero cuando nosotros ya somos creyentes, cuando ya conocemos la verdad de Cristo, hay otra parte que necesita ser solucionada. Y esa parte son las consecuencias que tiene el pecado dentro de nosotros, o sea, todo el vestigio y toda la basura, todo lo que el ser humano carga desde que Adán y Eva comieron del fruto y entró la muerte y entró una naturaleza imperfecta que permeó cada parte de nuestro ser, eso tiene un bagaje que o sea, eso, aunque la obra de Cristo posicionalmente nos santificó y nos apartó para él, tiene un proceso que se llama la santificación progresiva, que lo vieron con Marce, y que ese proceso de la santificación progresiva tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es la que nos muestra en este capítulo como tal. ¿Sí? O sea, cuando ustedes aborden las lecciones, también es necesario que lo miren bajo la lupa de todo lo que ustedes han aprendido de la palabra del Señor. O sea que una de las cosas que realmente necesita en este tiempo para nosotros caminar hacia la perfección, o sea, ser completos, cabales como el Señor Jesucristo, es realmente caminar en la santificación progresiva. Pero esa santificación progresiva no podemos avanzar o no vamos a poder dar pasos indicados si realmente nosotros no vemos la real naturaleza que tenemos. Y este capítulo era para mostrarnos eso, esa capacidad de maldad que tenemos. Y no era, como hay una parte que es muy interesante que dice que nosotros pensamos que somos gente buena, con la capacidad de hacer cosas buenas, pero según lo que nos muestra la palabra del Señor, realmente ¿qué somos? Malo. Malos, que tienen la gracia del Señor y que esa gracia del Señor, junto con las herramientas que nos ha dado, junto con el Espíritu Santo, permite que nosotros hagamos cosas buenas. Mira que es una percepción completamente diferente, son verdades completamente diferentes. Cuando yo, Yudisair, cuando tú, cada uno de los que ustedes están, se conciben así, la imagen cambia, ¿sí? Sí, la imagen cambia. Y realmente con esto eso era lo que quería el Señor mostrarnos como tal. Entonces, entra en contexto una palabra, ¿sí? Que quizás a nosotros nos parece, nosotros la relacionamos con el almuerzo del día a día, si pudiéramos decirlo así, aunque parezca jocoso, realmente en la palabra tiene otra connotación, ¿sí? Y es esa palabra, la carne. Y dice que la carne es algo que va en contra de ¿quién? Del espíritu. ¿Mm? De Dios. Muy bien, en contra de toda la esencia de todo el ser de Dios, porque recordemos que Dios es apartado del mal. Santo significa apartado y Dios es apartado del mal, es el supremamente santo, ¿sí? Sin embargo, Él nos posicionó a nosotros como santos, o sea que cuando Él nos ve la imagen del Señor Jesucristo de alguna manera, en nosotros, digamos, posicionalmente para Él, nosotros ya somos santos. Pero mientras estemos acá en la tierra, las manifestaciones que van a haber en nosotros son de maldad. Permítame en un momento que hay personas queriendo ingresar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde cobra sentido esta palabra carne. ¿Quién quiere leer qué significa carne? Carne es sars en griego. ¿Y a qué se refiere eso? No se refiere simplemente al cuerpo físico, es el elemento más débil y corrompido de la naturaleza humana, el estado irregenerado. Muy bien. Romanos 7. Romanos 7:5 y 8 del 8 al 9. Alguien que me busque Romanos 7:5 y 8 del 8 al 9. O sea, esa es la parte interna del pecado que con la obra de Cristo no se regenera acá en la tierra, pero que se va a restaurar cuando nosotros estemos posicionalmente en el cielo con el Señor. Mientras tanto, nos toca
aquí ir transformando, como miraban con Marce, esa palabra transformación, ¿sí? Que es, ¿se acuerdan qué significa esa palabra transformación? El ejemplo era la oruga con la mariposa. Es un cambio profundo. Muy bien, que tiene un cambio profundo, porque la otra parte era conformarse, y conformarse era amoldarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Romanos 7:5 y Romanos 8 del 8 al 9? ¿Qué dice? Romanos 7:5 dice, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y Ujú. lo único que cosechamos fue la muerte. Muy bien, entonces, esta está en otra versión. Vamos a buscarlo en Reina Valera. Romanos 7:5. Es una viejita. Ujú. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿sí? Es relacionado con el hecho de que esa carne está realmente sujeta a esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por tanto, los frutos que da, ¿de qué son? Según lo que dice el versículo, Pecado. de pecado. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 8 del 8 al 9? Los Y que los que viven viven según según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Ujú. si alguien tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces dice que esos deseos carnales, aunque nosotros pertenezcamos a Cristo, están luchando constantemente por, digamos así, por usurpar el lugar que ya le pertenece al Señor. Sí, están luchando constantemente, pero el creyente tiene esa lucha constante porque la carne realmente es algo real en él, no es algo imaginario, ¿sí? Nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa a veces no entendemos lo de la carne como el poder que tiene la carne en nosotros, porque nosotros siempre estamos pendientes de otros factores a los cuales podamos decirle, ay, no es que yo hice eso, pero porque otro me provocó o porque otra persona vino y me dijo tal cosa, ¿sí? Nosotros tenemos varios enemigos según lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos enemigo lógicamente a Satanás, ¿cierto? Porque él quiere hacer las cosas contrarias a la de Dios. Tenemos el mundo en contra, porque el mundo es un sistema que se mueve en contra de Dios. Pero añádale a eso nuestra propia naturaleza, nuestra carne, ¿sí? Quizás no necesitamos factores externos para realmente tener una posición de maldad como tal delante de Dios. O sea, no necesitamos otras cosas externas para ir en contra de lo que Dios nos dice. La carne muchas veces es suficiente y actúa a favor de otros menos de Dios. Entonces, ¿de qué nos dotó el Señor para que nosotros podamos contrarrestar eso? Pues de su espíritu. Por eso dice Romanos 8:8 sobre que la carne lucha contra la voluntad realmente de Dios que es mostrada por el Espíritu. Dice, la carne busca, entonces tiene varias características y lo curioso del estudio es que realmente trataron de mostrarnos una imagen lo más bíblica posible y correcta posible, una imagen amplia de lo que realmente es la carne. ¿Sí? Cada uno de los ítems o cada uno de los días nos mostraba una manera realmente de cómo la carne realmente es la raíz del hecho de que nosotros vivamos independientes de Dios. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho, su independencia de Dios a través del mal, pero ese camino lo lleva ¿a qué?
a la muerte, al hecho de, no la muerte eterna, porque acá no estamos hablando de personas que no conocen la salvación, que no conocen la obra de Cristo, que no tienen el Espíritu Santo, porque esos son personas que están aparte de esto, no pueden entender lo espiritual, sino estamos hablando de nosotros, aquellos que conocemos la obra de Cristo y que somos creyentes. Y como decía el versículo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no le pertenece a Cristo. ¿Alguno de acá siente que no tiene el Espíritu de Cristo? No, ¿cierto? Todos, al parecer, el silencio otorga, todos tienen el Espíritu del Señor. Muy bien. Entonces, una de las realidades de la carne que más nos recalca el estudio es que la carne busca destronar a nuestro Creador. A veces nosotros no entendemos por qué cuando Dios nos da o nos muestra por medio de su palabra realmente lo bueno que Él es, lo que quiere hacer con nosotros. Porque, por ejemplo, hay el versículo que dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nosotros, que son buenos para nosotros, para brindarnos el fin que nosotros esperamos. A veces nosotros no alcanzamos a entender esa parte espiritual de Dios, sino que muchas veces tratamos a Dios como si Dios de alguna manera buscara cosas egoístas por medio de utilizándonos a nosotros en nuestra vida. Pero realmente, si Dios es apartado del mal, pues Él tiene el panorama claro de nuestra vida, porque nosotros realmente traemos una carga de maldad durante mucho tiempo. Entonces, por eso la carne cuando busca destronar a Dios, lo que lo manifiesta es por medio de un deseo de independencia del Creador. O sea, sí, Dios, tú allá en el cielo, bonito, yo te amo, gracias por salvarme, sí, pero no, esto yo lo puedo solucionar solo. ¿Sí? O este camino a mí me parece mejor, tus sendas no son las indicadas para mi vida. ¿Sí? Dios sí tiene una definición clara sobre el bien y el mal. Nosotros el criterio que tenemos, nuestro criterio propio es más bien permeado por el mal. ¿Sí? Y nosotros somos rebeldes delante de Dios. Cuando nos hablan de la bolsita de té y que la bolsita de té en el agua caliente aflora lo que tenemos nosotros en nuestro interior, realmente lo que está diciendo es, en ese momento lo que nos está mostrando es la realidad de nuestro interior, la realidad de nuestro ser y que realmente nosotros somos unos rebeldes delante del Señor. Entonces, en la secuencia que desarrolla la unidad, primero vemos que la carne desafía a Dios, ¿cierto? Que no solo se inclina, sino que despierta en contra de la voluntad divina. Y muchas veces percibimos el poder de Dios cuando decidimos muchas veces percibimos el poder de la carne como tal, cuando ya como hijos decidimos ir en contra de la corriente. Mientras nosotros vayamos con la corriente del mundo, eso todo es suavecito. Todo nos lleva de aquí para allá. Lógicamente tiene unos resultados porque cuando llegamos cuando llegamos a la desembocadura, donde llega el río y donde todo se hace más amplio, ahí ya nos sentimos ahogándonos en medio del mar de las decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces, realmente la carne como tal va a luchar contra los designios de Dios constantemente, tratando de mostrarnos que que nuestro propio camino es mejor y tratando de dejar a Dios de camino. ¿Sí? Por eso la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad, aún los designios de mi carne muchas veces realmente demuestran esa enemistad o esa separación, no es separación eterna, sino la separación de la comunión con Dios, la demuestra constantemente, ¿sí? Por eso dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí?
Mi propio camino no se va a ajustar a la voluntad de Dios. Mi propia naturaleza no se va a ajustar a la voluntad de Dios. Y algo que me impactó del estudio es que realmente la carne no es neutral. No es un ente que tengo ahí de maldad, o sea, que manifiesta la maldad o que quiere dar fruto de maldad y ella se queda quieta. No, está constantemente activa en hostilidad contra el Señor y en hostilidad y resistente contra la obra del Espíritu. Entonces no pensemos que es que de pronto, ay, yo todo el tiempo, uy, no, pero es que yo me comporto bien, todo el tiempo soy buena y de un momento, pum, como que la carne se activa y entonces, ay, acá pequé, acá hice lo malo, ¿no? Pero no, yo normalmente no soy así. Según lo que dice el estudio, ¿cuánto tiempo nosotros somos así? todo el tiempo. Todo el tiempo. Mientras estemos acá. Mientras estemos acá. Algo que les aclaré de pronto en las observaciones que pude hacer de los puntos que enviaron, es realmente que en este punto el objetivo no era que, que nosotros dijéramos de pronto, ay, no, pero Dios viene al rescate, no, pero si yo me entrego a Dios, entonces no hago lo malo, porque prácticamente eso es una evasiva. ¿Sí? Una evasiva para reconocer realmente la carne que hay en mí, esa capacidad de hacer lo malo, ¿sí? El estudio dice desde el principio que una de las cosas que quiere es que como seres humanos nos sinceremos con las verdades que el Señor está revelando. Y uno de los principios para que nosotros podamos avanzar en la santificación progresiva realmente es que nosotros reconozcamos esa capacidad, esa influencia que tiene la carne en nosotros. Muy bien. Otra de las características de la carne y de su poder sobre nosotros es la contaminación total, que allí hablaba sobre sobre la absoluta depravación y hacía la claridad que la absoluta depravación no significa que el hombre sea tan malo como podría ser. ¿Sí? O sea, no está hablando de las acciones como tal de la maldad que podría ser, sino que el pecado ha afectado cada área de mi ser que es integral. ¿Sí? Y ahí entonces el bosquejo hacía qué áreas he infectado. Y pues son las áreas de la imagen y semejanza que Dios creó para el hombre. ¿Cuáles son esas áreas que Dios creó para la imagen y semejanza? Según si lo traemos, si lo arrastramos desde atrás. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Ninguno? Bueno, ¿Quién? buenas noches. Sí, buenas noches. Todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ahí semeja como cuando hay un incendio. No sé por qué a mí me pegó ese pedacito, pero eh, que como el humo llega a todo rincón y em, se contamina la ropa, todas las cosas del humo de un incendio. Ujú, Entonces, en todas las áreas de nuestra vida eh, las impregna. ujú. Bueno, Angie, creo que sigue. Gracias, Lili. Angie, está cerrado el micrófono. Sí. Perdón. Tranquila. Espera que se me olvidó. Eh, pues ahí la lectura pues dice que, o sea, igual, como decía la señora, nos va, o sea, penetra todas nuestras áreas. Entonces, Ujú, penetra lo que es el pensamiento, el corazón, eh, eh, pues el espíritu, todo lo que o sea, todo lo que conforma nuestro ser, lo penetra. O sea, no ujú, hay, ahí dice que no hay una parte de mi ser que no
esté contaminado de pecado. Ujú, Entonces, no puedo decir que esto sí y aquí no lo ujú, tengo porque no, está total, o sea, mi ser, yo tengo totalmente contaminado de pecado, todo mi ujú. cuerpo, mi ser y mi pensamiento. Muchas gracias. Uno de los pensamientos que ha permeado digamos así, la cultura como tal, y o es el pensamiento gnóstico, ¿sí? El pensamiento gnóstico te decía que de alguna manera, si el cuerpo pecaba, si algo del cuerpo pecaba, pues nuestro espíritu estaba bien, ¿sí? O sea, las cosas que se hacen con el cuerpo prácticamente no afectaban la parte espiritual. Entonces eso daba rienda suelta a hacer muchas cosas. Pero resulta que sí, efectivamente la parte espiritual que es afectada por el pecado, según la integridad de lo que el Señor le dio al hombre, porque lo que afectó fue la imagen y semejanza de Dios, se ve reflejado, o sea, nuestros cuerpos son instrumentos de eso. ¿Sí? Entonces, claro, permea no solamente la parte interior, sino también las acciones que nosotros involucramos y eso. Y para hacer esas acciones involucramos también a nuestro cuerpo. Entonces, cada parte realmente que el Señor dio, el entendimiento, al entenebrecernos, al tener una incapacidad para entender lo espiritual. Busquemos Efesios 4:18, por favor, y Efesios 4:19. La voluntad, ¿sí? Que se obstina y busca su propio camino, andar independiente de Dios, ¿sí? Tomar sus propias decisiones, no involucrar al Señor en ello, no seguir la voluntad del Señor. Las emociones, que también son parte de lo que el Señor nos dio, que son emociones, porque el Señor también manifiesta emociones y en la verdad y en lo bueno que es Dios, pues lógicamente las emociones tienen una perspectiva completamente diferente a como nosotros manejamos las emociones hoy en día, porque las emociones las manejamos como excusa para tomar decisiones en X o Y momento. Y la conciencia, la capacidad de distinguir el bien y el mal, de analizarlo, se encuentra cauterizada. Nosotros hemos perdido la sensibilidad a entender lo malo cuando estamos pecando. ¿Qué dice Efesios 4:18 y 19? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Ujú. los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay una de las cosas que una de ustedes, uno de los alumnos hizo como anotación, era que le impactaba realmente el hecho de entender que cuando somos obstinados en nuestra carne, cuando decidimos realmente, a pesar de que tenemos el espíritu, estar obstinados en nuestra carne, es una de las cosas, de las disciplinas del Señor, es entregarnos a, Eso, a- a- a nuestra conciencia, realmente a hacer lo malo. Muchas veces nosotros no entendemos eso. El Señor, dentro de su voluntad, él todo el tiempo con el Espíritu nos está atajando, o sea, realmente está atajando esa capacidad de la maldad que tenemos, ¿sí? Esa parte permeada completamente. Pero muchas veces en nuestra obstinación, cuando nos parece el camino derecho y seguimos obstinados ese camino sin tener en cuenta pues la voluntad del Señor por lo que tenemos de maldad, entonces realmente el Señor tiene la capacidad, o Él puede dejarnos a nosotros en, en esa condición. ¿Sí? O sea, no nos vuelve a decir, no nos vuelve a como a llamar al camino, ¿sí? Nos puede dejar allí en el tiempo que Él considere hasta cuando vuelve y nos rescata, ¿sí? eh, es, pero es consecuencia de realmente de nosotros dejar aflorar la maldad en nosotros. Siempre me ha parecido impactante Caín. Si vamos a ver la historia de Caín, Caín tenía la posibilidad de hacer lo bueno, ¿sí?
Tanto así que el Señor lo exhorta a hacer lo bueno, porque le dice, si bien hicieres, no serías enaltecido, pero el pecado está a la puerta, ¿sí? Y si tú quieres, Él se va a enseñorear de ti. Realmente, o sea, ahí está en esa condición y en nuestra condición como hijos redimidos, realmente está esa posibilidad de que el pecado, dejarnos arrastrar por el pecado, dejarnos arrastrar por la corriente, porque es lo que aflora en nosotros, es la tendencia que tenemos a recorrer el camino de maldad como tal. Y lo curioso es que la carne, como les digo, que no se queda estática, ¿sí? Pues tiene sus consecuencias. El tercer lugar, o sea, dentro de las características de la carne que nos muestra el estudio, es que la carne engaña, ¿sí? Engaña, engaña al ser humano. Leamos Jeremías 17:9. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ahí están las diapositivas. Pueden leerlo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sí? No, el Señor, mira que es apasionante que el Señor no encubre la maldad del ser humano, o sea, no nos trata con pañitos de agua tibia, no está diciendo, tranquilo, sí, tú eres bueno de vez en cuando, no te preocupes, a veces haces cosas malas, pero no es así. No, el Señor está diciendo, realmente estás contaminado, realmente tienes la capacidad de hacerlo mal, ¿sí? Tienes esa capacidad de hacerlo mal. Entonces, la carne racionaliza el pecado. Comienza a decir, no, pero es que yo lo hice por esto. No, es que si no lo hubiera hecho así, no hubiera conseguido el resultado que tengo hoy en día. Y así, X o Y, cosa que ustedes pueden atribuirle a la carne cuando nos engaña. La carne presenta el mal como atractivo, racionaliza el pecado, suaviza las advertencias de Dios y promete satisfacción donde solo hay muerte. ¿Sí? Y más adelante van a aprender otro versículo que va a ser con referente a eso, pero dice, pero realmente el versículo de esta semana dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De alguna manera, al racionalizar el pecado, nos estamos engañando nosotros mismos. La carne ejecuta eso. Y no es como un ente aparte de nosotros, sino es esa naturaleza que ya está acostumbrada a hacer ese tipo de racionalismos. ¿Mm? Entonces, la carne siempre promete satisfacción, ¿cierto? Romanos 8:13 advierte que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Hebreos 3:13 nos llama a exhortarnos para no ser endurecidos por el engaño del pecado. Entonces, la carne no solamente nos inclina al error, sino que endurece progresivamente nuestro corazón. Y al punto que nos lleva a justificar las decisiones egoístas, a buscar antes de lo que, en nuestro propio camino, antes de lo que Cristo nos dice que busquemos en las buenas obras. Nos convertimos en amantes de nosotros mismos, como dice en 2 Timoteo 3:2. Entonces, así opera su estrategia destructiva. Primero seduce, luego domina y finalmente esclaviza. ¿Sí? Ese es el proceso de la carne. Y al final, como resultado, es que nosotros la comunión con Dios se rompió. ¿Sí? Entonces la carne seduce, domina y finalmente esclaviza. La carne es un ciclo destructivo, ¿sí? Desafía completamente a Dios, va adelante. Dios, ¿sí? Lo pone en último lugar. Va en contra de Dios. Contamina, infecta
falta el intelecto y la voluntad, las emociones, cada una de las cosas que el Señor dio, porque mira que cuando el Señor dio, cuando dice varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces, cada una de las partes que Dios, esa parte integral que Dios hizo en el hombre, permeada por el pecado, realmente infectada por el pecado, quita de perspectiva a Dios, quita esa intencionalidad de Dios al poner al hombre con ciertas cosas específicas y las utiliza para el mal. Tras del hecho, los que ya conocemos al Señor, los que ya estamos redimidos por la obra del Señor, ¿sí? En ese contexto, mirando la carne como que está allí, que es la que necesita ser transformada, ¿sí? Que es el camino que nosotros debemos empezar a andar para ser transformados. Entonces, no solamente se encarga de que nosotros realmente hagamos acciones que vayan en contra de Dios, sino que tras del hecho nos engaña y nos separa de la comunión con el Señor. El clímax de esta lucha realmente lo encontramos en Romanos 7. ¿Con quién? Con el ejemplo que realmente nos da una persona que vivió para el Señor, que estuvo en su obra y que al analizarse frente a la santidad de Dios, reconoció la maldad en su interior. ¿Qué dice Romanos 7:18? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Yo sé, mira, Pablo decía, el apóstol Pablo, aquel que predicó el evangelio, aquella persona que realmente su vida la entregó para el servicio del Señor, en un momento de su vida, comparándose con la ley del Señor, dijo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, ¿sí? Pudo reconocer que no hay bien inherente en nosotros. Y cuando reconocemos que no hay bien inherente en nosotros, es el primer paso para la sanidad y la santidad, porque de una vez nos pone humildes delante de un Dios que realmente puede hacer una obra en nosotros. Por eso es importante que esta lección nosotros la miremos desde un punto de vista personal. Esto no le cae al vecino, no le cae a mi amiga, no le cae, ¿sí? O sea, esto no es para terceros. Cuando el Señor nos muestra una verdad de estas, personalmente a Judy debe impactarle, como le impactó al apóstol Pablo, que realmente en mí mora la maldad, para que el Señor pueda comenzar en esa verdad mirándome a cara descubierta, cuáles son mis acciones, cuáles son mis debilidades, dónde, porque mira que el estudio decía en varias partes, bueno, dónde tú ves que reflejas lo malvado, ¿sí? O sea, te ponían así. Yo espero que cada uno lo haya hecho con plena certidumbre, ¿sí? Con plena reconocimiento de lo que está en su ser, ¿sí? Pues el Señor es el que lo conoce. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El Señor, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, reconocer la maldad de nuestro interior nos va a llevar a caminar correctamente hacia la sanidad, la santidad que el Señor quiere para nuestra vida. Ese es el propósito. Acá el propósito no es reconocer la maldad y decir, ay, sí, realmente soy malo. Bueno, ¿sí? No, realmente es que reconozcamos la maldad para comenzar un camino con mi Señor, ¿sí? Entonces debemos dejar de confiar en nuestra propia bondad, en nuestra propia prudencia, en mi propio camino para mirar el camino de Dios porque lo necesito, ¿sí? Me quiebra mi orgullo, mi altivez y delante del Señor digo, necesito que Él comience el camino de la transformación en mi vida. La victoria no es negar la carne, sino el depender
del Espíritu. Entonces, realmente debemos reconocer la carne para luego, ahora sí, depender del Espíritu. Si nosotros todavía estamos tapando nuestra maldad con acciones buenas, no estamos en el camino correcto y más bien estamos dejando que nuestro corazón nos engañe, dejando que nuestra carne nos engañe y realmente no estamos caminando hacia lo que el Señor quiere mostrarnos por medio del reconocimiento de la maldad en nuestro interior. Así que la lección entera nos lleva a una conclusión que es transformadora. Reconocer la carne no es caer en condenación, sino caminar en verdad. Somos salvos, sí, estamos siendo santificados también, ¿cierto? Pero no debemos ignorar la presencia activa de esa naturaleza constante que intenta destronar a nuestro Dios. ¿Mm? Por eso Proverbios 14:12 vuelve a resonar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Realmente es una advertencia y es una guía. Lo que nos parece correcto puede conducir a muerte si nace de la carne como tal. La única seguridad está en someter nuestra percepción, deseos, decisiones a la autoridad de la palabra y la obra del Espíritu, pero eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, clamamos como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que con la lección debe resonar, o sea, debe impactarnos realmente. Uy, sí, tengo maldad en mí, ¿sí? ¿Cuántas decisiones no he tomado alejadas completamente del Señor? Por eso dice, la desesperación santa es el preludio necesario para recibir la gracia. Es el punto donde el orgullo colapsa. Ante esa perspectiva del ser humano realmente no queda ninguna justificación, ¿sí? Sin embargo, más adelante en lo que nos muestra el estudio es ánimo, porque este es el comienzo para la obra del Señor. Este es tu comienzo para la obra del Señor, en ti, personalmente. Es el camino que el Señor quiere, porque como decía el versículo anterior, el de la semana pasada, os ruego por las misericordias de Dios. No me digan que ya se les olvidó. No, pero todo dice así, Que lo decimos, presentéis vuestros Que cuerpos en sacrificio vivo, vivo, santo, santa, agradable a Dios. santa agradable a Dios, que que es que nuestro vuestro culto racional. racional. Muy bien. ¿Y qué sigue? No os No os conforméis. conforméis a No os este siglo, conforméis a este sino siglo, sino transformaos transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena cuál sea la voluntad. buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos. Esta es una verdad transformadora. El comienzo, ¿sí? El comienzo para que nosotros no nos conformemos a este siglo, ¿sí? Sino que avancemos a conocer la buena voluntad de Dios. Y el reconocimiento de la maldad de nosotros es la buena voluntad para ti y para mí. Es parte de la liberación que tiene, no podemos ocultarla. Y si tú tratas de ocultar la maldad que hay en ti, vas a pensar por allá, uy, no, si yo hago esto, yo estoy acostumbrada a esto, no sé qué. No, pero si comienzas a justificarla, realmente no estás, comienzas a dar retroceso, no avanzando, no al proceso de la transformación, ¿sí? Sino comienzas a retroceder. Y recuerda que ese camino nos lleva a no estar en comunión con el Señor. Entonces la liberación no viene de mejorar la carne, sino de depender de la obra de Cristo y el poder del Espíritu, que es lo que vamos a ver en lo que en lo que sigue al estudio. Entonces, realismo bíblico. Reconocer la maldad interior no es autodesprecio, es el fundamento para una vida de dependencia continua de la gracia. Cuando vemos nuestra debilidad, valoramos el poder de Dios en nuestra
vida, ¿sí? Cuando vemos nuestra debilidad, realmente podemos decir, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y voy a recurrir a mi Señor. Bueno, espero que con esta explicación les haya quedado o haya como centrado más la idea del hecho de que se debían enfocar en la lección. Y así cada lección tienen que ustedes más o menos mirar realmente cuál es el centro, qué es lo que quiere el Señor realmente enseñarles. Entonces, ¿alguien quiere contribuir en algo? ¿Alguien quiere hacer alguna aclaración en algo en cuanto a la lección de esta semana? ¿Ninguno? Voy a hacer unas claridades en la lección, en la tarea de control de lectura. He visto muchos controles de lectura que escriben un enunciado, o sea, una parte nada más puede ser, o copian y pegan una parte o transcriben una parte em, de la lección como tal, o escriben un enunciado corto. Por ejemplo, reconocer la maldad en nuestro interior es el primer paso hacia la vida de una independencia genuina y ya. Realmente con las contribuciones de los 5 puntos nosotros queremos no extensamente, pero sí que le dediquen un poquito de tiempo a reflexionar sobre algo que les impactó y a poner su punto de vista sobre eso. O sea, no simplemente se queden con poner lo que está escrito, porque nosotros también lo leemos junto con ustedes, ¿sí? Nosotros no queremos eso, nosotras queremos que nos hagan una pequeña reflexión de lo que les impactó. ¿Sí? De una verdad, ay, vi esta verdad y esto me impactó porque vi esto y esto en mi vida. Realmente eso es lo que queremos. Y asimismo poderles hacer una retroalimentación indicada, ¿sí? Porque a veces ustedes escriben así, ¿y qué le vamos a retroalimentar? ¿Lo que dice el libro? No, lo que queremos ver realmente es cómo les impactó esa verdad. Nancy, primero, y luego Lili. Lo que pasa es que yo pregunté y yo, o sea, porque pues es la primera vez que yo hago un curso. Sí, Y a mí me tranquila. dijeron que tienes que colocar la idea principal de la lección. Mm, Obviamente que la idea principal uno se va es al texto. Y claro. no me dijeron a mí, o sea, yo no sé, o sea, no entendí de pronto. Tranquila, No Nancy. sé si- Entonces Tranquila, Nancy. de pronto yo estoy cogiendo, o no sé si le pasa a más compañeros, pero yo estoy cogiendo, pues leo el texto y la idea principal se supone que es del mismo libro, pienso yo, ¿no? Si me No, dicen a mí la idea principal es eso. real, Pero si ella dice que es como digamos, que uno lea, digamos, la lección día uno y que uno haga como que la opinión de uno sobre esa lección, pues ya es diferente, pienso yo, pues ¿no? no es sobre la generalidad de la lección, sino que a veces uno está leyendo, o sea, por eso hago la claridad, debe estar el punto que les impactó. O sea, por ejemplo, en esta lección, la carne desafía a Dios. Entonces yo digo, ay, sí, mira, me impactó que la carne desafía a Dios porque yo me he dado cuenta que mi naturaleza, ¿sí? O sea, está el hilo conductor, no pueden despegarlo de eso, ni O sea, o hacer la idea principal y hacer, digamos, el comentario sobre la idea principal. Exacto, Ah, ok. de lo que les impactó a ustedes sobre esa lección, Ah, ¿sí? bueno. Bueno, sí, sí. Nancy, lo hago como la generalidad, porque si no lo explicamos de una manera correcta, para que de ahora en adelante lo puedan Sí, hacer sí. así. O Ah, sea, ok. Muchas gracias. no es un caso específico, sino que en la generalidad para que cada uno lo pueda hacer de esa manera. Quizás los que estuvieron en Hechos, de que nosotros tuvimos la clase de Hechos el año pasado, pues ellos ya lo entienden y ellos ya lo manejan de esa manera, pero para este curso de pronto nos falta un poco de explicación en ese punto, que eso es lo que queremos. Lili. Bueno, a mí realmente esta lección sí me impactó muchísimo porque eh, me pude definitivamente sentir como por más de que queremos hacer algo bueno y estar bajo los límites de lo que aprendemos día a día, siempre nuestra carne nos impulsa a hacer cosas malas. O sea, y uno dice, yo le decía a mi esposo, por más de que uno quiere hacer algo bueno, la embarra,
pero lo bueno de todo es que en el momento que está fallando, el Espíritu Santo sí está con uno cuando uno dice, no debía de haber hecho esto, y tiene la oportunidad de reivindicarse en el mismo momento, ¿sí? Así lo haya hecho. Más triste cuando nos sentimos tan altivos y decimos, eh, no, yo soy así, y sí, entonces todo lo que he aprendido es como echarlo entre un sifón, me di cuenta yo. Y otro punto que me gustó muchísimo, que la mayoría de las personas somos históricas, y dicen los esposos, se volvió histórica, y nos acordamos de cosas del pasado, y puntualmente estamos mirando que, ay, ¿cuándo me hizo tal persona esto? Hace tantos años y yo no le perdono y yo no sé qué. Cuando estamos con el Señor realmente, esas cosas quedan en el pasado y el pasado quedó atrás. Tal vez prevalecen ahora sí, cuando empezamos, y es la lucha de acordarnos de cosas buenas para borrar todo el pasado, ¿sí? Aunque vivimos en esa lucha, porque somos seres humanos y estamos luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas gracias, Lili. Gracias por tu contribución. Y por último, Anja, qué pena con ustedes, me les robé unos minuticos. Había algo que había en la lectura que me causó curiosidad, y siento que es algo con lo que nos crían, y es el justificar nuestra maldad. Ejemplo, cuando realizamos algo malo, Satanás me está tentando, Satanás está ahí haciendo que haga lo malo. Y en la lectura decía que sí, efectivamente, Satanás reina la tierra, pero él no es de, ahí está, la cojo entre ojos y hago que realice cosas. Entonces, sino que simplemente tener la capacidad de decir, no, no, no es él, sino efectivamente es mi naturaleza, es mi carne la que está actuando, y estoy actuando por mí, no Ujú. porque él esté tentándome. Que él mueve el mundo para que mi carne se mueva a través del mundo, y está en mí, si tengo el Espíritu Santo, en que mis conocimientos no me dejen moverme conforme a Satanás mueve el mundo, sino conforme a lo que Dios y su palabra quieren que yo haga. Entonces es como empezar a pensar, cambiar el chip de que no es que me esté tentando, no, o sea, no es que Él está ahí, se ensayó conmigo y está haciendo que realice cosas, sino que soy yo. Y a veces uno con el conocimiento se deja llevar por el río del mundo. Ujú. Muchas gracias, Angie. Así es. Entonces, siempre la maldad va a engañarnos, tratando de echarle responsabilidad a terceros cuando nuestra propia naturaleza es la que está vigente, tratando de llevarnos en contra de los designios de Dios. Entonces, el Señor les bendiga. Que esta semana realmente puedan realizar su tercera lección, que realmente se estén apasionando por el estudio y que puedan realizar personalizado, ¿sí? Les recomiendo, personalicen el estudio. No lo hablen como una generalidad, nosotros, y qué tal si miramos, no, yo. Sí, pónganle título personal a la enseñanza. Bueno, el Señor les bendiga y nos estamos hablando dentro de 8 días. Un abrazo fuerte y bendiciones. Gracias, Judy. Gracias, Con feliz Mucho Buenas noches para gusto. noche. todos. Chao. Feliz Dios los noche. bendiga. Feliz Chao. noche. Chao.